Distinción de la Universidad del Desarrollo. Posteriormente hizo un máster en arquitectura en la Universidad de Houston, en Texas. Entre sus actividades de pregrado obtuvo varios premios que tenían que ver con el espíritu universitario, integró el centro de alumnos, también trabajó en trabajos de verano y obtuvo muchos reconocimientos en ese momento. Más adelante, en su estadía en Estados Unidos, obtuvo varias becas gracias a su desempeño. También trabajó como jefe de proyecto de la arquitectura Sear Architects and Planners Incorporated, donde destacan varios edificios que esperemos que nos presente Emilio hoy día. En su de vuelta a Chile desarrolla una trayectoria profesional en varias oficinas de arquitectura de la zona. En esas oficinas destacan Armstrong y compañía y Armstrong, Fluxá y Haas Arquitectos, ambos con una gran cantidad de edificios en altura y también con proyectos comerciales. Hay algunos de los proyectos que trabajó, entre los que están el refugio de campos de Hielo Sur junto a su padre y la ampliación y remodelación del ex Hospital del Trabajador. Actualmente, Emilio Armstrong Soto es director de la carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo y también docente de la Facultad de Arquitectura de esa casa de estudios. Ha trabajado últimamente en proyectos de investigación donde destacan el caso chileno de reconstrucción después del 27F, con varias conferencias internacionales sobre ese tema. Agradecemos mucho que esté Emilio acá y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bastante pomposa la presentación, la verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber si es que se pueden sentar, ojalá más adelante, o se ve bien desde ahí. ¿Por qué tanto tan atrás? Está como... Bueno, o sea, yo pienso que es mejor que se sienten más adelante para que puedan ver bien las imágenes, pero si se quieren quedar atrás no es problema, lo podemos hacer igual. Agradezco la invitación de la Universidad de San Sebastián, específicamente de la Facultad de Arquitectura, y también le agradezco a ustedes su tiempo y su presencia para poder ver esta charla que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, voy a partir 30 años atrás. ¿Por qué 30 años atrás? Sí, yo sé que, oye, 30 años atrás, ¿por qué 30 años atrás? No les voy a hacer una clase de historia, no se preocupen. Pero lo que sí es importante saber es quién es, y es una cosa que a mí siempre me ha intrigado cuando hago las charlas, es quién es el charlista, de dónde viene. Y traje hoy día 3 fotos que de alguna manera tratan de reflejar 3 conceptos o 3 particularidades de mi personalidad que han explicado un poco el desarrollo de mi corta vida, por así decirlo, y es lo que explica de cierta manera los diferentes escenarios en que me he desempeñado. Bueno, obviamente que el niño que está ahí, que tiene 2 años, soy yo. Como pueden ver, uno podría decir, oye, este niño se ve sano, ¿cierto?, tranquilo, en fin, pero la verdad es que esa foto fue tomada cuando me escapé del jardín, a la plaza del frente del jardín, y todos me buscaban por el jardín desesperados, llamaron a mi madre, que dónde estaba su hijo, en fin. Y resulta que este niño, ¿qué es lo que tenía? Tenía hambre, pero no hambre de alimentarse, tenía hambre de explorar. Y eso fue, o es, algo que siempre me ha mantenido bastante vivo. Segunda foto, los grandes desafíos. Creo que eso siempre también me ha llamado la atención y ha sido una fuente de inspiración para poder seguir adelante en la vida. Ahí estamos en una expedición para subir el volcán Antuco. Si bien no es una cumbre muy alta, también participé muy tempranamente, a los 11 años. Llegamos cerca de los 6.000 metros de altura en Ojo del Salado, que es la montaña más alta de Latinoamérica. Y en el fondo, haber llegado a temprana edad me demostró que estos grandes desafíos sí son alcanzables. Y en parte es algunos de los mensajes que quiero plantearle el día de hoy, ya que están, ¿cierto?, en su etapa de formación. Y tercero, es el riesgo. Yo pienso que siempre en la vida hay que tomar ciertos riesgos. Si mezclamos la exploración, ¿cierto?, o la aventura, por así decirlo, los grandes desafíos y el riesgo,
es algo que por lo menos a mí me ha nutrido y me ha dado los mayores beneficios en la vida. Me parece que esta pregunta puede haber significado en parte lo que ustedes sintieron en cuarto medio, cuando iban a prepararse para la PSU. Y yo creo que todos nos preguntamos lo mismo, ¿cierto? A lo mejor, oye, voy a estudiar arquitectura o ingeniería o, no sé, alguna otra carrera. La verdad es que yo provengo de una familia en que todos están ligados al ambiente de la construcción y la arquitectura. Mi padre es arquitecto, quizá era él el que esperaba, no sé, en esta charla, un señor alto, canoso, que lo único que quiere es conquistar el río para la ciudad de Concepción. Y madre diseñadora, primos arquitectos, tíos arquitectos, de hecho fue uno de los arquitectos que hizo los primeros edificios de esta universidad. En fin, tenía una presión bastante grande, pero siempre me preparé para ser ingeniero. Yo me preparé en la PA en ese entonces para poder estar preparado en la parte matemática y científica. Pero finalmente, pensando en que si yo ya tenía, ¿cierto?, una formación relativamente ordenada y estructurada para poder desempeñarme en el ámbito tanto universitario como profesional, dije, bueno, lo que necesito entonces es el complemento. Necesito algo que me incorpore creatividad, innovación y sobre todo pasión. Yo creo que la arquitectura siempre tiene que tener una cuota importante de pasión. Por lo tanto, obviamente que me metí en el mundo de la arquitectura. Afortunadamente me fue muy bien en la PA. En ese entonces podría haber entrado a cualquier facultad de arquitectura de Chile en ese minuto. Sin embargo, el riesgo y todos los otros aspectos que le he nombrado hizo que me decidiera por una universidad privada, al igual que ustedes. Y esa fue una de las primeras grandes apuestas. Y claro, entré cierto a la universidad y empecé a entender el espacio, la relación del hombre con el edificio, la relación del edificio con su entorno, ese edificio con la ciudad. En particular en este ejercicio, la gran dificultad en ese minuto fue lograr hacer que el edificio se pudiera construir y pudiera tener el programa completo en 3 metros de ancho. Por lo tanto, lo hizo bastante atractivo en ese sentido. Y bueno, así pasaron los años. Solo voy a mostrar uno de los ejercicios, pero así pasaron los años y en tercer año recuerdo que de nuevo me empezó a dar hambre. Dije, oye, yo quiero más, quiero hacer algo más. Y dentro de estos años que estaba estudiando dije, ya, entonces lo que voy a hacer es tratar de tomar contacto con el mundo profesional, real. Quiero un poco más de realidad. Y uno de los primeros proyectos en que me vi involucrado fue hacer el primer refugio de campos de hielo sur. No sé si ustedes han escuchado de ese proyecto, pero esto fue desarrollado aquí en la ciudad de Concepción. Obviamente yo no era el arquitecto en jefe del proyecto, pero sí tuve una participación relevante. ¿En qué sentido? En 2 áreas. Primero, tenía que estar a cargo de un presupuesto, cosa que, claro, en la universidad, uno, sobre todo en arquitectura, lo que necesita de primero o tercer año es explorar, ¿cierto? Crear, en fin. Y la verdad es que el presupuesto fue algo que primero me llamó mucho la atención y lo sentí como rígido. Pucha, no nos podemos pasar del escuálido presupuesto que nos había dado el gobierno del Lago en ese entonces, para poder implementar este refugio más una serie de donaciones. Y la otra área sí que era interesante, porque resulta que este refugio de Campo Hielo Sur tenía que tener una cantidad de variables involucradas en el diseño sumamente importante. Este proyecto lo desarrollé junto a la oficina de mi padre en ese entonces, porque era como lo más cercano que tenía. Era primera vez que conversaba de arquitectura con mi papá.
Uno es divertido porque cuando uno está en la universidad, todos tus compañeros creen que los proyectos te los hace algún familiar, que es arquitecto, que te están ayudando, y no puede estar más lejano. Por lo menos en mi caso, nunca hablé de arquitectura con mi padre, sino hasta involucrarnos en este proyecto. También no es fácil porque tú tienes que empezar a aprender cómo trabajar con tu padre, la autoridad, ¿cierto?, de la familia, en fin. Seguramente las decisiones que uno tenía quizás no eran las más apropiadas, no sé, pero también tenía esa componente que no era fácil de resolver. Pero también algo que es bastante desafiante de este proyecto es que ustedes tienen que imaginarse cómo es el infierno de Campo Hielo Sur. O sea, esto no es un paseo a la playa a armar una carpa. Vientos superiores a 150 kilómetros por hora en el hielo, con un presupuesto, ya se lo dije, desarmable. ¿Por qué? Porque este proyecto uno tenía que diseñarlo en base a piezas que tuvieran que acumularse unas con otras, poder transportarse el refugio completo en un solo vuelo de un avión Hércules. Y después que llegara, no sé, a Puerto Natales, después iba a partir con pedazos o paquetes de este refugio colgando de un helicóptero, con viento tremendo y con muy pocas posibilidades de poder aterrizar en la zona donde realmente necesitábamos construir el refugio. Obviamente que todo esto tenía que ser armado con tormenta o sin tormenta, porque el tiempo que tenían para poder construirlo era pequeño. Entonces, la verdad es que el desafío constructivo y de diseño pequeño, del detalle fino, fue sumamente desafiante y requería en realidad una cantidad de horas tremenda. O sea, yo me pasé muchos meses trabajando en esto. Y también hay que tener en consideración que en el lugar no hay agua, ¿cierto? Uno tiene que descongelarla. No hay electricidad, por lo tanto no hay llegar y enchufar un taladro, ¿cierto?, y ponerse a hacer un hoyo si faltó uno. No hay camiones de la basura por todos los desperdicios que puedan encontrarse en ese lugar, y está prohibido obviamente tirar basura en un lugar tan protegido como esto. Y ustedes comprenderán cómo habrá sido el reclutamiento de los maestros. Uno pone una vez en el diario: necesito un maestro especialista en refugios de Campo de Hielo Sur. No existe, no hay eso. Entonces, ¿qué es lo que había que reclutar? Lo que había que reclutar eran aventureros, expedicionarios. A todo eso saben maestrear. Y eso fue el grupo que fue a construirlo. Lamentablemente yo no pude ir, pero sí disfruté después de todas las historias sabrosas que me contaron a su regreso. Ahora, avanzando a través de los años, ya hasta quizás en quinto año, empecé a decir: oye, ¿cuál será la frontera? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar como estudiante de arquitectura de Conception City? Al fin del mundo, porque claro, cuando uno ve el planeta, ¿cierto?, estamos al fin del mundo, al sur. ¿Qué puede hacer un estudiante de arquitectura al fin del mundo? Bueno, y ocurrió algo muy, muy particular en mi vida, que me topé con un documento que es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con la arquitectura? Pues bien, no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero sí tiene que ver con la vida. Aquí hay un extracto del párrafo que me llamó la atención. Y dice: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador con ciertos derechos, inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ustedes comprenderán que haber leído este texto en un periodo, estamos hablando del año 2001 más o menos, en un periodo en que existían 3.500 mitos sobre Estados Unidos, que Estados Unidos, a los gringos lo único que les importaba era la plata, que ellos querían gobernar el mundo, que ellos querían ser como la policía mundial, en fin, que son fríos. Podría seguir nombrando todas las personas que me dijeron todo este tipo de cosas respecto
a un país que tiene más de casi 300 millones de habitantes, en que es muy difícil generalizar. Pero bueno, yo siempre noté que en todas esas como opiniones bastante pesimistas de la cultura norteamericana, había algo de envidia. Por lo tanto, dije, ¿qué tan verdad puede ser eso? Sobre todo pensando que habían nacido con el país, ¿cierto? Había nacido con una declaración de este tipo, en que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad eran los principios que iban a regir en su cultura. Y eso, desde mi punto de vista, era digno de explorar. Y es así como en ese minuto tomé contacto con la Universidad de Houston, en Houston, Texas, y logré armar un programa de intercambio con esa universidad para poder tomar ese programa y poder ir y hacer algún tipo de intercambio, algún tipo de estudio en ese entonces. Una de las primeras cosas que me sorprendió fue la bandera. La bandera de Texas, la que está al medio, es la bandera de Texas, es muy similar a Chile. Y siempre me decían los gringos, oye, nos copiaron la bandera, son unos copiones, y yo al final me puse a investigar y la de nosotros es más antigua. Así que ellos nos copiaron a nosotros. Bueno, otra cosa interesante que les puedo destacar de la vivencia que tuve en Estados Unidos, ya les voy a contar un poco más de eso, pero déjenme decirle que existe como una especie de positivismo supremo en esa cultura, en que, por ejemplo, si tú eres trabajador, todos quieren que trabajes con ellos. Si tú eres empeñoso y emprendedor, todos te felicitan. Si tú logras a través de tu trabajo comprarte un auto, todos te dicen, bien, qué bueno que tiene un auto y todo. Hay muy poca gente que en el fondo siente de alguna manera que te lo regalaron, o que no, lo que pasa es que esta persona, no sé, lo ayudaron, o lo que sea. O sea, yo creo que eso debiéramos nosotros como chilenos tratar de incorporar. Tratar de nosotros, entre nosotros, darnos ánimo y levantarnos y ser positivos, ser motivados y proactivos en ese sentido. Pero bueno, llegué a la Universidad de Houston. Yo estudié en el colegio francés, por lo tanto sabía en ese minuto bastante poco inglés. Y lo que ven ustedes acá es un pequeño sketch, un pequeño croquis de lo que yo quería hacer como proyecto, que era un museo interactivo. Y aún recuerdo la primera clase en que, con un inglés champurreado, y tenía 3 o 4 arquitectos, y no lograba hacerles entender qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que quería diseñar. Y recuerdo que uno de mis profesores, que trabajó 14 años con Renzo Piano, me dijo, mira, nosotros los arquitectos nos entendemos a través del croquis, nos entendemos a través de los conceptos, nos entendemos a través de los diagramas. Aquí, toma, tienes un papel, unos lápices y explícanos qué es lo que quieres hacer. Y ahí me cambió la vida, porque en realidad ya veía que no iba a entender ningún proyecto en todo el tiempo que iba a estar allá. Y fue así. De hecho, todavía guardo algunos de los sketches iniciales que hice, y efectivamente 3 palabras, un esquema, y estaba, ¿cierto?, el fundamento o la idea rectora del proyecto. En 2 o quizás 3 ciertos esquemas, y con eso ya podía dar a entender qué es lo que había pasado o qué es lo que quería hacer. Y también quiero decirles que el desafío de haber ido para allá también tenía otra complejidad. Yo partí para allá con 2 maletas y $800, y traté dentro de lo posible de no pedirle ningún recurso a mi familia. ¿Por qué? Porque era un desafío personal. Quería probarme a mí mismo, ponerme a prueba. Y claro, todos decían, oye, pero ¿cómo lo vas a hacer y todo? Bueno, la vida te enseña rápidamente cómo hacer para poder solucionar todos tus problemas. Los primeros 6 meses dormí en el suelo, pasé hambre, hacía las maquetas con materiales reciclados de mis compañeros, porque los gringos efectivamente son bastante, ocupan una esquina de un cartón y botan el cartón completo, así que ir recolectando y armando mi
mis maquetas. Pero a través del tiempo fui descubriendo una serie de aspectos, tal como lo nombró Simonetta, que gané un par de becas y, en fin, eso me sirvió sobremanera para poder seguir estudiando. Y bueno, yo siempre he pensado que las obras de arquitectura, sobre todo ya a esa altura, tenían que ser un equilibrio entre el arte y la ciencia. No podía ser que existiera, no sé, un edificio que tuviera solamente una característica estética espectacular, que llamara la atención y todo, sino que además también tenía que tener algo de ciencia. Y eso es lo que el terremoto también nos ha dicho. Oye, ojo, o sea, no es solo, ¿cierto?, la cáscara del edificio, o que se vea bonito como de repente aparecen algunos estudiantes, sino que no. También tiene que tener una estructura, tiene que funcionar, tiene que tener todos los elementos necesarios para que el humano, ¿cierto?, la persona que va a vivir adentro, esté con todas las condiciones necesarias para poder desarrollar la actividad para la cual esté diseñado el edificio. Y después de hacer bueno, esas imágenes que ustedes ven ahí son las maquetas de estudio. Hay algunos otros esquemas que tuve que hacer para poder explicarle a los profesores en qué consistía el proyecto. Es un museo interactivo y, como ustedes pueden ver, hay toda una exploración estructural. Hay un control solar, hay un tema de espacialidad fuerte, hay una gran cubierta que se sostiene en dos sectores y mantiene un espacio libre de lado a lado. En fin, hay toda una exploración bastante profunda y que en general tiene concepto, arte, ciencia, todo en uno. Y después de hacer este museo interactivo, de diseñar este museo interactivo, se acercó el decano de la Facultad de Arquitectura y me dice: ¿sabes qué? Nos gusta tu trabajo, ¿por qué no te quedas a hacer un máster con nosotros? Fantástico. Bueno, tuve bastantes dificultades para poder entrar al magíster, tuve que dar la PA, la PSU gringa, tuve que hacer todo lo necesario para poder entrar al magíster, que finalmente lo logré. Y es así como empecé el máster en arquitectura en esa universidad. Y nuevamente incorporé en todos los proyectos que hice en Houston, eran proyectos para Concepción. Yo no me olvidé nunca de Concepción. Siempre he pensado que es una ciudad que está llena de oportunidades. Y este es un centro de telecomunicaciones que también tiene un criterio estructural en que todos sus elementos unidos mantienen al centro de telecomunicaciones de pie y interconectado. Y eso le llamó mucho la atención a los profesores en ese entonces. Y este fue el único proyecto que no hice en Concepción y que fue un concurso nacional, a nivel nacional en Estados Unidos, de construcción en metal. Y afortunadamente fui seleccionado para poder participar en el concurso y en realidad fue una experiencia espectacular. Y como ustedes saben, el metal, una de las grandes propiedades que tiene es que funciona muy bien a la tracción. El material que funciona muy bien a la compresión es el hormigón. Entonces, uno de los desafíos del proyecto fue considerar, ojalá, el 100% de los elementos estructurales bajo tracción. Y ustedes pueden ver ahí en los 3D de corte que algo de eso ocurre y hay muy pocos elementos que realmente están sometidos a la compresión, que no es la cualidad intrínseca del metal. O sea, sí resiste la compresión, pero es mucho mejor en la tracción. Y bueno, finalmente terminé el magíster. Aquí ustedes pueden ver la típica imagen, ¿cierto?, gringa, en que estoy con el sombrero cuadrado ese que me da más vergüenza que siete, pero también sentía que quería tirar el sombrero al aire, como uno lo ve típico en las películas, qué sé yo.
Y nunca me alejé de la parte académica, ¿no? Siempre seguí explorando. Dentro del magíster también entré a trabajar en la oficina que indicaron anteriormente, SIR Architects. Y me hice muy grandes amigos también, ¿no? El señor que está al lado mío en la foto de arriba fue mi jefe en esa oficina y él era egipcio. Y teníamos otro arquitecto que era libanés y había otro arquitecto que era americano. Y en mi curso teníamos alumnos de China, de Corea, de la India, de Francia, de España. Había una diversidad cultural tremenda. Pero cuídense con los coreanos, porque esos sí son buenos para trabajar, son una máquina. ¿Ah? No paran, no tienen vida, solo trabajan. Y bueno, los tres que están ahí, bueno, uno es el que está a mano derecha de ustedes, es mi gran amigo que se llama Andrés Pacheco, que era ecuatoriano. Bueno, este ecuatoriano, ¿cierto? Negrito, toda la cuestión, fue y está trabajando actualmente en la mejor oficina de arquitectura sustentable de Estados Unidos y probablemente del mundo. Y solo dije negrito por una lecera, porque lo invité una vez a que diera una charla y dije voy a traer un gringo a darle una charla por internet, y él empezó a dar explicaciones porque no era el típico rubio ojos azules que le iba a dar la charla. La verdad es que él siempre se ríe bastante de sí mismo. Pero bueno, uno hace grandes amistades en la universidad, así que no se van a olvidar de sus compañeros. Y bueno, después de esta tremenda experiencia que viví por alrededor de 3 años, siempre he sentido que uno, si va a hacer algo en algún otro país o a través de alguna otra cultura, uno tiene que devolverle la mano a su país. Si hay algún conocimiento que ustedes vayan a adquirir en el futuro, en el extranjero, por favor, no se tienten y no se queden solo en ese país que parece tan cómodo, sino que vuelvan a Chile y hagan algo por su país. Yo me siento sumamente orgulloso de ser chileno. Creo que vivimos en un país espectacular, fantástico, y que no nos damos cuenta. Y cuando uno está en el extranjero, sí se da cuenta. No solo desde el punto de vista de la cultura, que todos sabemos que tenemos nuestras cosas, ¿cierto? Pero vivimos en un país con una naturaleza que a todos les gustaría. Y si nos comparamos con países de Latinoamérica, quizás podríamos decir que estamos en un mini paraíso. Un país con una economía bastante estable. Ustedes han visto que las últimas 2 crisis, o sea, la crisis anterior y la crisis actual, nos ha afectado, pero no ha sido de la manera que ha afectado a grandes países o a grandes potencias. La policía no es corrupta, o con un porcentaje muy bajo, digamos, no es una cosa que sea a voces. Entonces, realmente, por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo ahora no me gusta, o sea, me da pena. O sea, yo creo que cuando se pierde el respeto a la institucionalidad, y no es por la institucionalidad de los serios, ¿cierto?, de los que son enojones, no. Es porque mantiene un cierto orden y una cierta calidad de vida. Pero bueno, me fui para otro tema. Bajo esta perspectiva, no quería perderme la gran oportunidad que era trabajar en Chile y poder ser partícipe de este gran salto. Yo creo que estamos cercanos o en vías de ser un país desarrollado, y obviamente que esa labor la tenemos que hacer todos, incluidos ustedes. Bueno, y así fue como mi vuelta a Chile significó, en cierta manera, unirme a diferentes oficinas, trabajar para diferentes oficinas y ser partícipe también como socio de ellas. Y llegó un día en que dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero buscar mi propio sueño. Y claro, trabajando en una oficina que siempre tiene trabajo, estabilidad y todo, bueno, no es lo que yo buscaba. Acuérdense, hambre, desafíos y riesgo. Entonces me voy y me quedo en la calle. De un día para otro, conversé con los socios y dije, ¿sabes qué? Me voy, quiero armar mi propio cuento, me quedé en la calle. Pues bien,
Ahí partió Armstrong Arquitectura, que es una oficina pequeña que hasta el día de hoy tengo, y donde me dedico a hacer algunos proyectos que son los que ojalá más me interesen, ¿eh? Y bueno, obviamente no alejarme a la misma vivencia que tuve en Estados Unidos, de no alejarme de la docencia, la volví a repetir acá y me mantuve ligado a la UDE, qué sé yo, haciendo clases, en fin. Y esta relación entre la oficina, ¿cierto?, y la docencia, fui avanzando y empecé a estrechar más y más lazos finalmente con la parte académica y hasta lograr hace pocos años ser el director más joven de la historia de la universidad. Bueno, eso era una pequeña introducción y ahora vamos a ir a la parte no tan pequeña, ¿cierto? Pero es importante saber de dónde vienen las personas, quién es el que le está hablando. Y ahora, tal como le decía el título de la charla, les vine a hablar sobre arquitectura y futuro, coincidentemente con el nombre del ciclo de charla, ¿no? Y me parece importante que para entender bien, o sea, para poder leer o tener una propuesta o tener una visión de futuro, hay que entender muy bien el presente. Y para eso, creo yo que hay que tomar en consideración 4 aspectos. Y estos 4 aspectos, que aún no tienen nombre y que los vamos a ir descubriendo a lo largo de la presentación, son los que nos van a ayudar a generar una visión del futuro. Aquí lo vamos a hacer más interactivo. Quiero saber quién de ustedes sabe qué ciudad de Estados Unidos es esta. ¿Nadie sabe? Pues bien, esta ciudad que ustedes ven ahí no es de Estados Unidos, es de China y se llama Shanghai. Esta foto la tomé yo mismo el año pasado cuando viajamos un grupo de profesores y un grupo de estudiantes de arquitectura a la feria de la Expo Shanghái el año 2010. Esto fue más o menos en agosto del año pasado. ¿Y por qué tomé esta foto? ¿Y por qué les hago esa pregunta? ¿Cierto? ¿Por qué les miento? ¿Por qué les digo que ciudad de Estados Unidos si no es de Estados Unidos? Pues bien, cualquier ciudad china con un cierto desarrollo no tiene nada que envidiarle a una ciudad norteamericana. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que el mundo está cambiando. Les voy a dar algunos datos. China tiene aproximadamente 1.300 millones de habitantes. Según la Embajada de Chile en Beijing, nos dijeron que probablemente habían 300 millones de indocumentados. O sea, por lo bajo, China tiene 1.500 millones de habitantes. Si sumo a China, India, alcanzan casi el 30% de la población mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que si viene un extraterrestre, ¿cierto?, de otro planeta y dice ¿dónde están las personas en este mundo? Están en Asia, no están en América. Otro dato importante. En un par de años más, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener más de 20 ciudades superiores a 20 millones de habitantes en el mundo. Solo en China van a haber más de 60 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, de las 20 ciudades que hay a lo largo del mundo que van a tener más de 1 millón de habitantes, significa que Chile puede estar dentro de cada una de esas ciudades a lo largo del mundo. Y esta superpoblación, ¿cierto?, empieza a generar algunos resultados. Cuando estuvimos en Shanghái o en Beijing, teníamos arquitectura de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fruto de que hace más o menos 3 años atrás, la población mundial dejó de ser rural. Más del 50% de la población hoy en día es urbana. Y estamos viendo un flujo de población que está en lo rural, ¿cierto?, en la agricultura, hacia las ciudades. Y están cambiando una cierta calidad de vida, un cierto estilo de vida,
a este. ¿Quién de ustedes vive en departamento? Si alguien puede levantar la mano. Dígame si no es complicado reunir el 75% de que todos estén de acuerdo para hacer, no sé, pintar el edificio. Bueno, estos condominios tenían 10 torres de 40 pisos, de como 8 unidades o 10 unidades por cada piso. ¿Ustedes se dan cuenta, se imaginan lo que debe ser vivir en ese condominio? Pagar las cuentas de los gastos comunes, tomar una decisión en conjunto de hacer una piscina, es de loco. Y lo más increíble es que los chinos no son dueños de esa propiedad, es el Estado. Porque en el fondo es un arriendo a 90 años. Pero bueno, de China podríamos hablar todo el día. La mala noticia de toda esta situación es que aproximadamente el 25% de la población, es decir, aprox, cercano a los 2.000 millones de habitantes, está bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Flujo de personas a las ciudades, problemas de tráfico, conectividad, hacinamiento, mala calidad de vida, bajos estándares. Primer gran tema, desarrollo urbano. ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es lo que nosotros vamos a diseñar en el futuro? Y ustedes dicen, pero señor Armstrong, ¿qué tiene que ver China? ¿O qué tiene que ver, no sé, la realidad de Rusia con la realidad de Concepción City? Volvamos. ¿Ustedes han ido a la costanera? Sí, ¿cierto? Hay una cantidad de personas que está de manera ilegal, ¿cierto? Algunos de ellos, qué sé yo, ahí cada uno tiene su opinión. Y también hay una serie de edificios de varios colores, ¿cierto?, que no tienen ni siquiera logia, entonces la gente cuelga la ropa por la ventana y está en uno de los mejores lugares de la ciudad, al frente del río Biobío, al frente del Parque Costanera. No estoy diciendo que las personas que no tengan los recursos no puedan vivir ahí o no tengan el derecho de vivir ahí, solo estoy diciendo que la calidad de lo que se implementó ahí atenta en parte con lo que a lo mejor todos los penquistas querríamos. Y eso es desarrollo urbano. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Vamos al segundo. ¿Alguna interpretación de esta foto? ¿Alguno de los presentes? ¿Qué es esto? Agua, ¿cierto? ¿Cuánta agua potable, que es decir, que nosotros podamos beber, qué porcentaje hay en el mundo del agua total? 2%. Solo un 2% del total del agua del planeta es potable hoy en día y no sabemos con el nivel de contaminación que tenemos si va a seguir, ¿cierto?, bajando o no ese porcentaje. Chile es sumamente privilegiado en este aspecto, ¿no? Y tenemos que estar preocupados y siempre observando esto. Es sumamente importante. Yo sé que a lo mejor ahora no encuentran sentido y ya van a ver el sentido que tiene con la arquitectura, pero ojo, Chile es un país que tiene mucha agua potable en relación al resto del mundo. ¿Qué es esto? ¿Perdón? La huella de carbono. Esto debiera ser como, no sé, las tablas de multiplicar que uno le enseñaron en el colegio. Esto es lo que tienen que tener ustedes ahora, la huella de carbono. ¿Esto qué significa? Significa que de cada producto, de cada servicio, de cada desplazamiento, yo puedo calcular la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera dentro de su uso o su producción. ¿Ok? ¿Y esto qué nos permite? Nos permite decir, oye, este celular, este iPhone que es muy bonito, a lo mejor está liberando una cantidad de dióxido de carbono al planeta tremendo. Y a lo mejor, no sé, este vaso libera mucho menos. Pero si yo no tuviera la huella de carbono, no tendría cómo saber cuál está contaminando más. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con la huella del agua. Un laptop, un notebook, consume alrededor de 2 toneladas de agua potable. Entonces, ojo, de repente uno piensa que algunas cosas no tienen incidencia en el ambiente y sí la tienen. Hay muchas personas que piensan que reciclar papel quizás es mejor.
Pero ¿saben qué? Sacarle la tinta, uno gasta más energía que en reciclar que usar papel nuevo. Puede ser, bueno, pero corto menos árboles. Sí, pero es que eran pinos, no eran raulí. No sé. Genera por lo menos todo un cuestionamiento en relación a qué es lo que está bien o qué es lo que aparentemente está bien y qué es lo que aparentemente está mal. Esta foto obviamente que representa en parte lo que está ocurriendo en el calentamiento global. Están cambiando, por así decirlo, las estaciones, zonas que eran verdes ahora van a ser áridas, en fin. Y al fondo de la foto está la ciudad. Los responsables de la ciudad somos nosotros. Y estas ciudades están hechas de hormigón y tienen una cantidad de energía que acumulan durante el día por parte del sol tremenda y que la liberan en la noche. Ustedes saben que cualquier ciudad mínimamente desarrollada muchas veces logra aumentar la temperatura incluso de la periferia en 2 grados, lo cual es bastante. Es más, una ciudad, ¿qué es más conveniente? ¿Una ciudad densa o con una ciudad de alta densidad o una ciudad de baja densidad? ¿Quién me puede decir qué es mejor? ¿Perdón? ¿Por qué? Ya. Tú lo ves por el lado de la calidad de vida. Sí, efectivamente, a lo mejor si tuviéramos más espacio sería así. Pero la verdad es que cada vez que nosotros queremos que la ciudad crezca, significa que tenemos que hacer más calles, más alcantarillado, más electricidad, más sistemas de agua potable, mayores desplazamientos, más tiempo para poder llegar a la casa, en fin. En general, lo que se trata de hacer es que las ciudades tengan un poco más de densidad. Y en ese sentido es que la eficiencia de la energía y el gasto y todo va mejorando. Obviamente que uno necesita de todas maneras ciertos espacios que tengan una calidad de vida buena, de manera que nosotros, estando en el centro, tengamos la misma calidad de vida que a lo mejor estando en la periferia o similar. Pero es algo que hay que cuestionarse y es algo que ustedes se van a cuestionar en tanto sean arquitectos. Otro dato importante, el consumo energético, esto está sacado de algunos países promedio, ¿no? El 40% de ese consumo energético proviene de los edificios. Adivinen quién está a cargo de los edificios, el arquitecto, ¿sí? Somos en parte responsables del 40% del consumo energético de las grandes ciudades. O de los países más desarrollados. Depende del país, va cambiando esto, pero esto es más o menos un promedio. Espero que no se haya quedado pegado. Pues bien, la respuesta en parte a algunos de estos cuestionamientos, pues también podríamos estar hablando toda la tarde sobre el tema de la eficiencia energética y de los edificios, pero una de las respuestas que hemos encontrado en nuestra profesión es la arquitectura sustentable. ¿Por qué? Porque es ella la que empieza a incorporar todo este tipo de aspectos y todo este tipo de variables. Y ahí hay dos líneas. Uno, que son como los arquitectos más tecnológicos, que dicen ya, lo que hay que hacer es implementar sistemas de eficiencia energética. Y hay otros que dicen, no, lo que pasa es que hay que hacer es arquitectura inteligente. No ponga un cubo de cristal en medio del desierto porque es un invernadero. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno como arquitecto va a tener que tener una propuesta. Lo más seguro es que sean ambos. Y si yo tomo ese edificio con ese consumo energético, con ese impacto en el medio ambiente, obviamente que eso se extrapola a las ciudades. Y los invito a que puedan ustedes revisar un poco más de información en relación a lo que les estoy hablando. Bueno, aquí tengo un libro que a lo mejor si alguno de ustedes lo puede hacer pasar, pero este libro es como la base para poder empezar a entender de qué se trata la arquitectura sustentable.
Ahí se lo pueden hacer pasar, por favor. Oye, no de regalo, sí, es para que me lo devuelvan. Bueno, y lo que ustedes están leyendo ahí se llama Green Building Council, ¿ok? Eso es una institución que se dedica principalmente a certificar edificios, ¿no? Ustedes han visto los refrigeradores que dice A, B, C, D, que indica el consumo de energía. Bueno, después los edificios se les va a poder poner una etiqueta en 3 niveles. Bueno, hay muchas categorías, pero hay como 3 niveles generales. Y ahí va a decir, usted es bastante eficiente. No, es súper eficiente. Usted es muy eficiente energéticamente, y además no daña el medio ambiente. También podríamos estar hablando todo el día de eso, pero hay una versión chilena del Green Building Counseling en que ustedes pueden meterse online y poder chequear esa información. Entonces, segundo gran tema, sustentabilidad. Vamos al tercero. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Qué se imaginan? ¿Es un vidrio? Eso que ustedes ven ahí es hormigón translúcido. ¿Qué? ¿Hormigón translúcido? Sí, quizás no tiene las características del hormigón, pero en realidad no puse esa foto por eso. Si lo más importante es que ese hormigón translúcido no lo hizo un químico, no lo inventó un ingeniero civil industrial. Lo hicieron los alumnos de arquitectura. Ellos investigaron, fueron proactivos, se motivaron y dijeron, oye, hagamos una investigación. ¿Por qué el hormigón es opaco? No queremos que sea translúcido. Y muchas escuelas de arquitectura a lo largo del mundo han estado en esta investigación, y ese es uno de los resultados que hay como producto. Recuerdo que también en la universidad donde estaba yo hacíamos lo mismo, y un día nos equivocamos en la parte química y empezó a salir un olor espantoso, y como son de exagerados los gringos, todos para afuera, y llegaron los bomberos y estudios de todo tipo, no pudimos entrar con una semana a la escuela de arquitectura, ¿no? Pero bueno, la invitación es esa, ¿no? Yo creo que hay una exploración súper importante en relación a los materiales. Esto es un símbolo, esto es una manera de poder explicarles de manera extrema, por así decirlo, la utilización de energía alternativa, de que a lo mejor las pieles de los edificios van a empezar a ser distintas, y todo eso va a tener que empezar a incorporarse al diseño. Ustedes van a ser los grandes partícipes de esto. Hace pocos meses atrás, yo diría que a principios de año, la ministra, en ese entonces, ministra de Vivienda, Mate, firmó un protocolo con el Green Building Counseling para poder iniciar la certificación LEED, que luego les voy a explicar qué es lo que es, pero es una certificación verde, en los edificios públicos. Así es como nace la conciencia por el medio ambiente en los edificios. Primero el Estado va y dice ya, todos los edificios públicos de aquí en adelante van a tener por lo menos la primera certificación como sello verde de los edificios. Y después eso se empieza a cobrar también a los privados. ¿Saben qué es eso? Son lentes de realidad virtual. ¿Ven los monitores de atrás? Son viejos, ¿cierto? Esta tecnología ha ido avanzando desde hace muchos años, pero en los últimos años ha avanzado mucho, ¿no? Y cuando los arquitectos ejercían la profesión, contrataban dibujantes y dibujaban a tinta. Y cuando se equivocaban, tenían que borrarlo con Gillette, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver eso. ¿Y ustedes se imaginan lo que hubiese significado si la dirección de obra les dice, oye, ¿sabe qué? Cámbiamelo de escala? Tendría que haber dibujado todo el proyecto de nuevo. Hoy en día tú cambias la escala con un botón, ¿cierto? Bueno, hoy en día se sigue diseñando a mano. Ojo, hay que diseñar a mano primero. Y después se pasa toda esta información en 3 dimensiones a un computador.
Y ahí se modela, ¿cierto? Se empieza a modelar y todo. Y se llega incluso a la capacidad de algunos software que son BIM, que es incorporar la información del edificio, de cómo está construido, qué materiales tiene y todo, y uno puede cubicar, puede hacer cruces de instalaciones, en fin, uno puede hacer una cantidad importante de mezclas de sistemas y que ninguno de ellos se tope con otros, ¿ok? Entonces, si existe la realidad virtual, yo puse esta foto, o sea, aquí esto es para un juego, ¿cierto? A lo mejor es, no sé, no sé cómo, no sé los nombres de los videojuegos, pero supongamos que esto fue diseñado con videojuegos. Yo creo que a lo mejor esta va a ser la oficina de arquitectura del futuro. A lo mejor vamos a diseñar así. Vamos a estar con los lentes y vamos a empezar a desplegar, ¿cierto? Porque nosotros vamos a estar metidos dentro del espacio, vamos a empezar a desplegar, qué sé yo, la paleta de herramientas, voy a agarrar este muro, lo voy a sacar, lo voy a devolver, voy a salir, subo un piso, bajo 3 pisos, me giro y está mi compañero arquitecto al otro lado. Y él me está diciendo, oye, no, por ahí estoy encargado de las instalaciones, por ahí pasa el aire acondicionado, no puede hacer esa cuestión. Y después el otro que está más allá es el ingeniero estructural, ¿cierto? Y le dice, oigan, ¿sabe qué? Ustedes están todos locos, aquí me ponen 10 pilares, o si no esta cuestión se cae. Puede ser. Pero ojo, para allá va la cosa. También puse este producto que me parece bastante interesante porque es un estudio de cómo poder controlar la luz y el sol, porque luz y sol no es lo mismo. Y esto puede ir variando a lo largo del día y puede ir variando según las estaciones, ¿no? También es un aporte tecnológico. Y finalmente, un ejemplo bastante extremo son los edificios dinámicos, en que a lo mejor la tecnología nos va a permitir que cada uno de estos pisos rote y se pueda adaptar según las vistas, el asolamiento, los vientos y las estaciones. Pues bien, este tercer punto era tecnología. Tenía un video súper bonito, pero que no corre, entonces Simoneta se los va a mandar por mail para que ustedes lo puedan ver. O Marcelo Molina, no sé, alguno de sus profesores. Cuarto punto. Tal como lo decía en el principio de la charla, fui seleccionado para hacer una conferencia internacional sobre el terremoto en Chile. Y eso se fue, por así decirlo, seleccionado de muchas personas y que finalmente tuve que ir a exponer a un congreso de urbanismo en New Orleans, en Estados Unidos. Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Si ustedes se fijan, esta es una tabla comparativa de varios desastres naturales en que yo marqué 2. Uno es el terremoto de Chile y el otro es el huracán Katrina. Pero ¿cómo va a comparar peras con manzanas? O sea, uno es terremoto y el otro es huracán. Pero es que ojo, hay que fijarse un poco en las cifras. Vamos al daño que ocurrió en las viviendas. 220.000 dañadas, huracán Katrina, 275.000. Bastante parecido. Personas afectadas en Chile, afectadas en el sentido que sintieron el temblor, sintieron el terremoto, sufrieron algún daño, 12.800.000. Katrina, 15 millones. Pues bien, el denominador común de una de las conclusiones de la investigación es que este terremoto en daño de vivienda no habría sido tan grande sino que hubiese sido por el tsunami. Y el huracán Katrina, ¿qué es lo que hizo? Fue una inundación, fue una especie de tsunami. Entonces es sumamente distinto enfrentar un terremoto que tiene tsunami a un terremoto que no tiene tsunami. Y lo otro es que la parte final, en el recuadro verde, está el terremoto de California, 6.9, que no es muy alto, eso es como un temblor más o menos fuerte aquí, o una de las réplicas después del terremoto. Y si ustedes se dan cuenta, en la superficie del desastre es más o menos equivalente, ¿no? Pero fíjense el daño producido, 12.000.
la cantidad de fatalidades o muertes en el fondo, 63. Bueno, esto también concuerda con el hecho de que la magnitud de los terremotos es exponencial. Si bien numéricamente está distante, no sé, 1.9 de magnitud, el daño fue muy leve. Y lo más importante de esta lámina es la ambición que tenemos los chilenos de poder recuperarnos en 4 años. Fíjense la recuperación con la misma cantidad de viviendas dañadas en Estados Unidos. Tiempo estimado, 8 a 11 años. Tiempo meta del gobierno, 4 años. Es bastante ambicioso, pero yo creo que es factible. Yo creo que sí, es muy probable que lo logremos. El haber tenido el 6º terremoto más grande registrado en la historia significa que aquí hay una capacidad de gestión tremenda. O sea, lo que tiene que reorganizar un país para poder recuperarse después de un terremoto es casi que inimaginable en su complejidad. Recuerdo que cuando iba saliendo del aeropuerto de Concepción para ir a dar la conferencia internacional, venía llegando el tsunami de Japón. Y justamente pasamos de ser el 5º terremoto más grande de la historia al 6º. Entonces, mientras iba en el avión, tenía que ir cambiando las presentaciones, ¿cierto? Haciendo todos los cambios necesarios para quedar en 6º lugar. Y lo que es la vida, me fui en el avión con el embajador de Japón, que estaba en Talcahuano, un día antes o ese mismo día, entregando un manual a las personas en Talcahuano para cómo escapar de un tsunami. Y yo lo encontré increíble, no podían haber tantas coincidencias. Yo ir a hablar de un terremoto junto con el embajador del país que había tenido el 6º terremoto, el 5º terremoto más grande del mundo, entregando información de cómo escapar en el tsunami a la gente de Talcahuano. Pues bien, solo quiero explicarle el nivel de complejidad que significa esto para nuestro país, porque a veces me da la impresión de que aquí en la zona no entendemos, o estamos relativamente desinformados. De hecho, yo estoy seguro que ninguno se ha metido en internet a ver el informe del balance del terremoto un año después. Bueno, ahí pueden ver y pueden entender el nivel de complejidad en gestión que significó toda la recuperación. Para que ustedes sepan, solo para poder organizar los diferentes ministerios se cambiaron 18 leyes para poder recopilar los impuestos necesarios, en fin, una serie de cosas. 18 leyes. Ustedes saben lo que es poner de acuerdo en el Parlamento a los políticos. 18 leyes cambiadas, 7 nuevos decretos en relación a la catástrofe y la diferenciación de 3 etapas a cargo de distintos ministerios en conjunto con distintos consultores. En 3 etapas: la emergencia, que eso era segundo a segundo; el invierno, que se venía en marzo, el 21 de marzo, y después la reconstrucción, que iba a demorar los 3 años. Les voy a hacer una pregunta. El costo estimado, ¿se escucha? El costo estimado de la reconstrucción de Chile en ese minuto eran 30 billones de dólares. 30 billones de dólares. Nosotros teníamos, por concepto del cobre y otro tipo de ahorros, teníamos más o menos la misma cantidad de dinero que costaba la reconstrucción. ¿Cuántos de nosotros habríamos ido al banco y habríamos sacado esos ahorros y habríamos reconstruido? Yo creo que el 99% de nosotros. Pues bien, si el Chile hubiese utilizado sus ahorros para poder reconstruir el país rápidamente, nuestra moneda se hubiese devaluado. No podíamos, aunque hubiésemos tenido la plata. ¿Qué pasa si hubiésemos ido al extranjero, si hubiésemos pedido 30.000 millones de dólares y lo hubiésemos inyectado a la economía chilena? Habríamos tenido problemas de inflación. Entonces la respuesta no es tan sencilla. Oye, no se trata aquí de ir y reconstruir la cosa. Aquí se trata de poder identificar qué es lo que necesitamos, cómo lo podemos hacer y poder mantener el país estable. Bueno,
que funcione, por favor, porque esta es la que se estaba pegando. Bueno, cuarto punto, gestión. Hay una lámina que la eliminamos, pero que presenté en esa conferencia, los presenté a todos ustedes, frente a todos los expertos del mundo. Porque fui y llevé lo que habían hecho las 6 escuelas de arquitectura que participaron en el plan de reconstrucción del borde costero de 18 localidades. Y déjenme decirle que fue un orgullo tremendo. Todos los países aplaudieran. Así que no sé si todos ustedes fueron partícipes de eso, pero hicieron un tremendo aporte a la región. Bueno, sigamos con el cuarto punto, que es gestión. Esta es Concepción. Y en Concepción, como en cualquier ciudad, hay ciertas instituciones y ciertos individuos que tienen influencia en la ciudad. Está el alcalde, está asesoría urbana, está la dirección de obra, por el lado de la municipalidad, está el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, que está dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están las universidades, está la Cámara Chilena de la Construcción. Hay una serie de entes. Y que si todos se sentaran en una mesa, ¿cierto?, y tuviéramos una especie de plan maestro o algún lineamiento de común acuerdo, a lo mejor podríamos lograr algo de lo que les voy a mostrar aquí. ¿Saben qué es eso? Oye, aquí no le estoy haciendo un truco, digan nomás. Central Park, en Nueva York. ¿Qué hubiese pasado si yo les digo, ¿saben qué? De Manhattan, de la isla de Manhattan, voy a agarrar la superficie, la mejor superficie de la isla y la voy a transformar en un parque? ¿Pero cómo? ¿Cómo agarrar la mejor superficie? Ahí todo el mundo va a querer vivir en downtown. Es que lo que pasa es que queremos tener una buena calidad de vida. Aparte, independiente de que vamos a ser millones y que vamos a estar bastante denso, porque es una ciudad muy densa, sí queremos tener un pulmón. Y en ese pulmón nosotros vamos a respirar y no me importa vivir en un departamento chico, no me importa subir miles de peldaños cuando se corta la luz, porque tengo mi parque. Y eso es gestión. Aquí se pusieron de acuerdo para eso. Segundo ejemplo. ¿Reconocen eso? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? El Guggenheim de Bilbao. Me acuerdo que la primera charla que me dieron sobre este proyecto, llegaron unos arquitectos y dijeron, esa cuestión es como una alcachofa, esa cuestión es un caracol que se arrastra bajo un puente y para los cachos. Yo lo encontré sumamente fome la broma y segundo, como irrespetuosa, porque la gran gracia de este proyecto no es solo la forma quizás, ¿cierto? No, la gran gracia de este proyecto es que se rescató a la ciudad de Bilbao, una ciudad española que estaba en absoluta decadencia. Y este arquitecto, a través de este edificio, le dio vida. Y eso es gestión. No es solo arquitectura. Todos podemos discrepar si realmente nos gusta o no nos gusta la forma, si nos gusta o no nos gusta el arquitecto, pero lo que logró en la ciudad fue enorme. Y bueno, aquí ya viene la conclusión. Sorry por haberlo hecho esperar tanto. Ahí están los 4 temas. Ciudad, sustentabilidad, tecnología, gestión. Y adivinen quién es el que puede manejar esto.
un arquitecto. ¿Quiénes? Todos nosotros. Gracias. Simoneta, tú mandas. ¿Aló? Ahí sí. Ya, ¿quién tiene preguntas de esta charla tan interesante? Oye, esta charla la hice para los estudiantes, así que pregunten lo que quieran. Desde cómo me puedo ganar unas lucas dibujando un proyecto, hasta, por favor, denme la fórmula para que me vaya bien en taller. No sé, lo que quieran. Allá. Buenas. Hola, primeramente le quiero dar las gracias por la charla que estuvo bastante interesante. De nada, Y muchas segundo, gracias. me gustaría preguntarle cómo al estar en otros países y colaborar con otros profesionales de otros lugares, cómo se regulan los paradigmas que tiene cada uno dependiendo del lugar que habita. ¿Cómo es generar un proyecto en Estados Unidos que la gente tiene otros paradigmas a los paradigmas que tenemos nosotros? Entonces, ¿cómo se lleva eso a cabo? Mira, yo creo que en los años que tú estés estudiando arquitectura, se te van a entregar las herramientas necesarias como para, primero, desarrollar una capacidad de observación grande. Tienes que tener la capacidad también de escuchar. Y bajo esas capacidades bien desarrolladas, después se te hace bastante más fácil poder adaptar los diseños a lo que realmente esa cultura necesita. Pero tienes que estar con los ojos abiertos. Y observar es ver, pero con análisis. No es mirar. Y yo creo que eso es una de las características más importantes para que un arquitecto pueda desarrollar un diseño en diferentes culturas y pueda interactuar también con las peculiaridades de los arquitectos de otras culturas. O sea, si tú, no sé, te juntas tienes que hacer un trabajo en grupo con un estudiante de China y es un estudiante que proviene de una ciudad pequeñita, él va a hacer una construcción así, ¿cierto? Y bueno, y a lo mejor uno va a hacer la construcción contemporánea, ¿cierto? Unos cuidos con ventanas, no sé. Pero lo que importa es quién es el que va a habitar ese edificio. Eso es lo más relevante. Hola, Hola. Bueno, quería agradecer la charla que está interesante también. Deja en tela de juicio hartos puntos, ¿cierto?, que podemos destacar. Y bueno, quería hacer una pregunta relacionada con lo que decía mi compañero también de su trabajo en el extranjero y cómo se relaciona un poco la visión de la arquitectura del extranjero, donde estuvo usted, y en Chile, qué cosas positivas tenemos nosotros como futuros arquitectos chilenos, como escuela de arquitectura o en general la arquitectura chilena, y qué cosas también falta mejorar, qué cosas no hemos aprendido, etcétera. Eso, gracias. Ya, está buena la pregunta y difícil. No, a ver, yo creo que en el tema del poder traer, ¿cierto?, de alguna manera lo que uno aprendió en el extranjero, te hace ver también tu propia patria o tu propia cultura o tu propia arquitectura de una manera distinta. Yo creo que nosotros somos reconocidos, por lo menos cuando yo viajé, los arquitectos chilenos y jóvenes eran muy reconocidos en el extranjero, y eso ha ido tomando fuerza. Por lo tanto, yo podría decirles que en la cancha se ven los gallos y se están viendo buenos gallos de Chile. O sea, ¿y qué es lo que caracteriza a esa arquitectura? Yo creo que en parte lo caracteriza esa sencillez. Hay proyectos que pueden ser mucho más parafernálicos en otros países y de repente uno se
siente atracción por esos edificios tan parafernálicos y llenos de tecnología. En cambio, con una arquitectura más austera, yo creo que uno puede tener el mismo nivel o la misma elegancia, por así decirlo, en el diseño y no tener que introducir, no sé, tanta tecnología en un edificio que, si está pensado inteligentemente, puede cumplir los mismos objetivos. Yo diría que eso es como lo principal de la bondad de la arquitectura que estamos exportando. Somos más sustentables que los americanos, somos más sustentables probablemente que los europeos, pero no es porque lo estemos pensando, sino que no hay plata. ¿Ah? Entonces, como no hay plata, nadie va a poner mármol a todo el piso de este edificio, ¿cierto? No, porque no se puede, porque tenemos otra realidad. Entonces, sin querer ser sustentable de alguna manera, sí somos cercanos a eso, ¿ah? Por un tema de costo. Y yo creo que eso también es reconocido. Y lo otro es que aparentemente, como somos tan buenos de buscarle la triquiñuela a las cosas, también lo logramos a través de la arquitectura, ¿ah? Y tratamos de armar edificios realmente bastante funcionales, ¿ah? Logramos encontrar soluciones como lúcidas para algo que aparentemente es muy complejo, ¿ah? Por lo menos eso es lo que yo vi en el resto de mis compañeros chilenos que también estaban allá. Tuve como 2 o 3 más compañeros allá, más otros arquitectos que después uno visitó en diferentes universidades o vio en trabajos expuestos en diferentes exposiciones. Hola. Bueno, frente a todos los parámetros y los temas que tocó dentro de la charla, todos me llevaron a un punto de vista y me resultó interesante. De eso lo podía resumir en que realmente la globalización es desarrollo. Entonces nos lleva también a la postura y la vivencia que tuvo usted de viajar al extranjero, trabajar en el extranjero y volver a Chile e impartir todo ese conocimiento y volver a la ciudad natal. En sí, es desde su punto de vista una problemática en cuanto a tomar ejemplo el desarrollo de otros países o de otras ciudades en temas de arquitectura, y no tan solo la arquitectura, sino que en la educación, en el desarrollo urbano, en la sustentabilidad, en cuanto a que otros países han cometido otros errores, y en cuanto a los tiempos de tomarse, digamos, de tomarse el tiempo en cuanto al desarrollo y desarrollar nuevas leyes y normativas dentro de nuestro país. Nosotros no podemos tomar en cuenta una normativa, digamos, extranjera o ejemplos extranjeros, ya que nosotros estamos viviendo otros procesos históricos. Entonces, tomar como ejemplo un proceso histórico de Europa o Estados Unidos, ya que ellos tienen otros niveles de desarrollo y nosotros estamos mucho más evolucionados. O sea, nosotros estamos viviendo en los años 60 de Estados Unidos y de Europa, hoy en día. Entonces no podemos estar aspirando al desarrollo que lleva hoy en día Estados Unidos. Sí, o sea, no es que vayamos a ser Estados Unidos pasado mañana, pero lo que tú dices en parte es cierto y es una gran oportunidad. O sea, todos los errores que han cometido los países desarrollados, no solo en la arquitectura, en economía, en desarrollo social, en fin, nosotros tenemos la fortuna de saber que eso ya no funcionó. Por lo tanto, ¿para qué lo vamos a hacer? Igual. Eso por un lado. Y segundo, que es súper importante que las cosas que uno ve en el extranjero, ¿cierto?, que se puede ver sumamente buenas, las cosas no son copy-paste. O sea, todo requiere una adaptación, requiere una modificación para la realidad que está viviendo esa sociedad, ese país, con los recursos que tiene, con las leyes que tiene, con el sistema de gobierno que tenga. Hay países, no sé, Estados Unidos es un estado federado. Hay como varios países en uno solo. Nosotros no tenemos eso. Es que ese es el punto, es que más o menos Chile, eso es lo que está haciendo con respecto a
Europa y Estados Unidos, que estamos No. haciendo un copy-paste No. del proceso, digamos, de desarrollo. No, yo no creo que estemos copiando a Estados Unidos o a alguien en específico, ¿eh? Si tú empiezas a analizar, la Armada tiene una vocación, una mezcla entre los ingleses y los alemanes. Si tú vas a la ley, a lo mejor es española. Y así, o sea, no veo a Chile centrado solamente en un solo país como modelo. De hecho, aquí antiguamente, ¿cierto? Una persona que era, no sé, de izquierda y de derecha casi no se hablaban. Y hoy día, dentro de este mismo auditorio, hay personas con visiones políticas absolutamente distintas. Ahí pueden convivir, y pueden ir a clase, y pueden juntarse, y pueden conversar. Yo creo que Chile siempre ha estado mirando a muchas realidades, a muchos países, no solo a uno. Pero quizás también en ese va el punto, es que estamos mirando demasiado afuera y no nos estamos viendo a nosotros mismos. Lo que pasa es que no es tan así, porque, por ejemplo, si bien es un sistema que de repente lo demonizan, el tema de la AFP, por ejemplo, que es donde uno tiene los fondos de pensiones, es un sistema que fue creado en Chile y que lo han copiado muchos países. O sea, también somos un referente en algunos temas importantes. Y eso se empieza a percibir en el extranjero. Yo creo que de repente los extranjeros nos quieren más de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. De nada. Eso es para que me... ¿Más preguntas? ¿O ese aplauso significa que no hay más preguntas? ¿Comentarios? Ahí hay una pregunta al final. Hola, es una pregunta nada que ver con arquitectura, pero me quedo dando vuelta. Ya. ¿Por qué se devaluarían los 30 billones de pesos o de dólares de la reconstrucción? O sea, lo que tenía ahorrado Chile. ¿Por qué la moneda se hubiese devaluado si lo hubiesen ocupado esos ahorros en la reconstrucción? O sea, no es que no se estén usando los recursos y no se esté haciendo las inversiones que corresponden, sino que uno tiene la tendencia quizás a tomar la primera decisión que le parece la más fácil o la más sencilla, y la verdad es que el problema tiene mucho más variables de lo que uno piensa. Y claro, si uno mete 30 billones de dólares a la economía chilena, produce una inflación grande, porque es tu propia plata. Y si uno toma préstamos desde el extranjero y los mete a Chile, devalúa la moneda. En realidad yo soy arquitecto, no soy economista, pero esas son las razones por las cuales no se puede hacer tan fácilmente. En realidad era solo como para dar un ejemplo. Y el financiamiento de la reconstrucción, y tú te puedes meter en internet y ver el estudio, se basó en una serie de planes o proyectos que intervenían impuestos, que intervenían ahorros, que intervenían préstamos, que intervenían diferentes fondos y que se iban a gastar a lo largo de un periodo de 4 años, en fin, tenía una complejidad mayor. No era tan fácil llegar y solucionar la cosa con la plata que había. Es como cuando dicen, oye, ¿por qué todavía no construyen 200.000 viviendas? Chuta, porque no es fácil, no es una cosa que uno pueda hacer de la noche a la mañana. Ustedes se dieron cuenta que ya el hecho de hacer media agua fue bastante difícil. Hubo muchas empresas que tuvieron que aprender a hacer media agua para poder solventar la demanda de estas viviendas en un periodo de plazo cortísimo. Pero, por ejemplo, ¿Sí? para el tema de la reconstrucción, ¿qué es lo que cuesta más? ¿Conseguirse los recursos o por un tema político de conseguir los papeles, de trámites, etcétera?
No, yo creo que la voluntad política siempre ha estado. O sea, no importa de qué lado venga, nadie se va a poner a reconstruir algo que esté dañado por un desastre de este tipo. Pero siempre lo más complejo son las personas. Y eso es lo que hay que tener súper claro. Es complejo también porque vivimos en un país que, aunque ustedes no lo crean, tiene una serie de procedimientos bastante rigurosos para poder mantener la transparencia en el gasto público. Y no es llegar y pedirle un cheque al presidente o al ministro y mandar a hacer las casas, sino que hay que reunir a la gente tiene que tener ciertos requisitos, hay personas que viven de una manera bastante irregular, no son dueños de los terrenos, o no tienen la escritura, o tienen litigios de hace mucho tiempo. Hay personas que se tratan de aprovechar del sistema, y ustedes lo vieron en las noticias, había personas que tenían 3 meses de agua en su terreno y en realidad vivían en la casa al frente. Entonces, yo creo que lo más complejo de la reconstrucción lejos es el tema de las personas. Y segundo, todo lo que significa poder hacer un gasto público, que es engorroso, tiene su burocracia y todo, pero que en el fondo también respalda el hecho de que ese gasto público se esté haciendo donde corresponde y no malgastando. Gracias. De nada. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, no sé cuánto rato llevo aquí, pero les quiero agradecer enormemente, nuevamente, por la invitación. Me gustaron mucho las preguntas y espero que esto, de alguna manera, no solo sea un mensaje de arquitectura, sino que también un mensaje a cómo ustedes debieran, ojalá, enfrentar la vida. Yo creo que falta positivismo. Yo creo que falta menos discursos bonitos, baile. Lo que falta es estudiar, trabajar, prepararse. Eso es lo que a uno le va a dar beneficio en la vida. Y eso es lo que Chile necesita. Así es que, bueno, muchas gracias. Y por ahí está mi mail, si es que me quieren mandar algún correo o alguna otra pregunta extra. Muchas gracias.